Primera carta a los Corintios, por favor. La primera carta a los Corintios 15. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Primera carta de Corintios 15 y vamos a leer del versículo 14 al 17. Amén. Si no lo tiene, acérquese a alguien que le ayude ahí, ¿sí? Dice la palabra del Señor, y estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñaba acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que Cristo murió por cada uno de nosotros? Levante la mano todo aquel que cree que Cristo murió por usted. Que Cristo hizo una muerte redentora para con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos creen también que Cristo que Cristo resucitó en gloria? Amén. Vaya. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 15. Y si Cristo, ¿cómo dice? Pablo decía, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? A su Hijo amado, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, aún estáis en vuestros. Puede tomar su asiento, por favor. Hermano, quiero iniciar con esto. Dígale al que está a su lado, dígale, usted es un testigo de Dios. Y vamos a iniciar hablando de esto y no quiero que se me confunda, por favor, ¿sí? Ahí andan algunos diciendo que son testigos de Cristo cuando nunca han visto un milagro de Cristo. Pero qué hermoso es saber que esta noche nos hemos reunido en este lugar porque muchos de los que estamos aquí somos testimonios del poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Sí, yo soy testimonio, hermana. Soy testimonio, hermano, de Cristo. Y usted también. Entonces usted puede decir que es testigo de Cristo. Levante la mano todos aquellos que han visto un milagro de Dios. Algo sobrenatural. Algo que el mundo no le podía dar. Algo que el pastor no podía hacer. Algo que el médico no podía hacer. Aun cuando el médico lo desahució, usted vio un milagro de Dios en su vida. ¿Cuántos? Y si no ha sido en su vida, ahora veamos algo. ¿Cuántos han visto un milagro en alguien más? Que ya tenía que estar bajo tierra. Pero el Señor algo hizo. Y si no es así, tal vez usted en algún momento andaba con algún dolor, con algún padecimiento, y Dios hizo la obra en usted, ¿sí? El tema o el título de esta noche, hermanos, es la resurrección de Cristo. Diga conmigo, la resurrección de Cristo. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de la muerte redentora de Cristo. Pero no nos vamos a quedar solo con la muerte de Cristo, nos vamos a quedar más allá con la resurrección de Cristo también. Entonces nosotros somos testigos del Señor. ¿Cuántos somos testigos del Señor? No se me confunda, porque ellos dicen que son testigos, pero no lo son. Usted sí lo es. ¿Sabe por qué? Porque usted es hijo del Señor. Todos hemos sido testigos en algo tan sencillo, pero hemos sido testigos. ¿Sabe? Les cuento un testimonio breve. Para iniciar el año, ¿cuántos estuvieron en la vigilia del 31 y del 1? Entonces, para iniciar el año, para terminarlo y para iniciarlo lo estuvimos aquí, lo disfrutamos aquí. Usted bailó la bala, ¿o cuál era? Ya le acordé el viejo hombre, ¿verdad? O la avispa, Jaimito, la avispa, ¿te acordás, Jaimito? Entonces,
disfrutamos, danzamos en la presencia del Señor, estuvimos aquí, escuchamos palabra, Dios habló a nuestras vidas, ¿se recuerdan? Hermanos, yo andaba un dolor de cabeza por tanto que ustedes me han hecho. Son bromas, yo andaba un dolor de cabeza, en serio, daba un dolor de cabeza fuerte. Y recuerdo que ahí andaba mi mamá y yo le dije, mira, le dije, regálame unas pastillas, le dije, y me las eché a la bolsa. Pero en eso dije, Señor, yo no voy a iniciar el año tomando pastillas. No es posible, Señor, si ni siquiera ando tomando, ni siquiera ando de goma. Ahora les digo la verdad. Sí, no ando haciendo mayor cosa, he estado aquí en tu casa adorándote. Y me empezó a dar el dolor de cabeza y ¿saben qué hice? Dije, no, me saqué las pastillas de la bolsa y dije, no voy a tomar nada. Y me quedé aquí, prediqué, estuvimos cantando y todo. Y en la madrugada, que era la oración, recuerdo que estos muchachos estaban orando, mi tío también. Y en ese momento yo me puse a orar y le empecé a dar gracias a Dios por todo. Y le empecé a decir, Señor, porque ¿cuántos iniciamos en esa vigilia diciéndole, Señor, este año que sea de bendición? A todos. Señor, bendecime. Los que están solteros piden novios, esposos, amantes, lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo inicié así también, Señor, ayúdame este año que sea de bendición, ¿sí? Que este año sea diferente. Y en lo que yo estaba orando, me pone el Señor, da gracias por lo que ya tenés, porque ni siquiera el dolor de cabeza tenés ya. El Señor en ese momento me recordó que ya me había quitado todo. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque nosotros somos testigos del Señor, ¿sí? Y no quiero predicar acerca de esto, pero sí Dios ponía en mi corazón que se los dijera. Hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante como la muerte de Cristo. Diga conmigo o dígale al que está a su lado, la muerte de Cristo es importante, dígale. Pero la resurrección de Cristo es más importante. ¿Sabe por qué? O tal vez no es más importante, pero es importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la muerte de Cristo nos recuerda que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo de todas las rebeliones. ¿Sí? Usted y yo, por la sangre de Cristo, hemos sido lavados. Diga conmigo, yo lo decía el jueves pasado, diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, pero muchas veces decimos la sangre de Cristo tiene poder para decir no me va a ir mal, para decir que me va a proteger. La sangre de Cristo, escuche esto, la sangre de Cristo tiene poder, ¿sabe para qué? Para perdonar, para borrar nuestros pecados únicamente. Para eso tiene poder la sangre de Cristo. Y entonces en esa cruz Cristo se entregó por nosotros. Y la muerte de Cristo significa mucho para nosotros. Significa que Él hizo un rescate porque nosotros no podíamos. ¿Se recuerdan que nosotros no podíamos entrar delante del trono de la gracia? No podíamos, ¿por qué? Vea al que está a su lado y vea por qué. Porque éramos pecadores. O porque seguimos siendo pecadores. Pero la sangre de Cristo nos ha lavado. Levante la mano todos los pecadores. Hasta los pies levanten. Sin vergüenzas. La sangre de Cristo los ha lavado. Son nuevas criaturas en Cristo porque la sangre de Cristo los ha lavado. Entonces la muerte de Cristo es importante, pero la resurrección es importante. Y el apóstol Pablo decía de que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería, ¿sabe por qué? Porque entonces estaríamos igual que cualquier otra religión del mundo, que sus profetas, que sus dioses, como usted lo quiera ver, siguen ahí, ¿sí? O sus huesos siguen ahí, lo que usted quiera, o tal vez ya no hay nada, pero ¿sabe qué? Nunca resucitaron, más usted ha creído en el Dios verdadero, porque usted ha creído en aquel Cristo, en aquel Dios que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y qué hermoso, hermanos, es saber que usted no está equivocado. Ahí va a venir gente a decirle, y mire, ¿por qué va ahí a la iglesia? Usted se deja lavar la cabeza por el pastor, ahí deje que le digan lo que quieran. Pero usted sabe que usted no sigue al pastor, usted no sigue al líder, usted sigue ¿a quién? A Cristo que resucitó en gloria. Entonces, hermano, la resurrección de Cristo es importante. Hermano, ahora escuchamos predicaciones de todo tipo, escuchamos predicaciones que tienen que ver más con motivación porque llenan las iglesias. Sí, las llenan.
Pero nos hemos alejado de la cruz de Cristo. Los predicadores nos hemos alejado de la cruz de Cristo. Y los apóstoles, el mismo Cristo pidió que habláramos de Él allí en la cruz. Que habláramos de Él, de la resurrección. Y Pablo se enfrentó con algunas personas. Diga conmigo, saduceos. Diga conmigo, saduceos. Este tipo de personas eran unos religiosos, que en el momento que Pablo estaba ejerciendo, o en el momento que Pablo estaba predicando y Pablo estaba anunciando el evangelio, estaba anunciando a Cristo muerto, pero también a Cristo resucitado, estos hombres no creían en la resurrección. Creían que la muerte era el fin de todo. Y hay muchas personas que siguen siendo así ahora. ¿Sabe? Lo tengo que decir, y hay muchos cristianos que creemos que la muerte es el fin de todo. Ustedes saben, he perdido a mi padre, a mi tío, y no me pongo triste por el hecho de que no sé dónde están ellos, porque yo sé dónde están ellos. ¿Sí? Porque intentaron hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque se esforzaron para agradar a Dios, para conquistar el corazón de Dios. Pero bueno, no me pongo triste porque no sé dónde están, me pongo triste porque me hacen falta. ¿Sí? Y el que ha perdido a alguien me va a entender, y el que no, pues igual, ahí venga después. Pero yo sé dónde ellos están. Y un día de estos hablaba con un hermano y me hizo entrar en razón, me hizo entrar, como quien dice, me cayó el 20 otra vez. Porque me decía este joven, Elías, me decía, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Cuántos decimos así? Aunque ande de la patada, ¿cómo dice? Ahora con esto que ha pasado, yo he aprendido algo. La gente me pregunta y para no mentir, digo, ¿cómo se siente, hermano Elías? Fortalecido en el Señor. Sí. Porque de verdad estoy fortalecido en el Señor. Entonces, y me dice, ¿cómo te sentís? Bien, viejo, le dije yo. Mira, me dijo, yo sé que a veces es duro, es doloroso la vida, a veces nos va mal, pero a veces nos va bien, pero hay cosas en la vida que nos duelen más que cualquier otra cosa. Y me empezó a decir, Elías, si vos crees que en la vida de tu tío y en la vida de tu padre ya llegó a su fin, ¿verdad? Y me le quedé viendo y yo le dije, sí, ya llegó al fin. Y me dijo, lo que para nosotros termina, verdaderamente para ellos inicia. Todos los que estamos aquí creemos en la resurrección. Hermano, y Pablo estaba diciendo de que si Cristo no resucitaba, o aquellos hombres llamados saduceos decían que no existía la resurrección, y Cristo y Pablo defendía la fe de que Cristo había resucitado, entonces él decía de que si Cristo no resucitaba era en vano todo lo que estábamos creyendo. Entonces es importante esto que yo les estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde está el fundamento de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó es en vano que estemos aquí, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo. Usted está pidiendo en vano. Usted está pidiendo a alguien que no le escucha. Pero Cristo resucitó. Nadie más lo ha hecho, hermanos. El Padre resucitó a Cristo. Entonces nosotros debemos de saber, recordar de que es fundamento para nosotros y que debemos de creerlo con todo nuestro corazón. No lo hemos visto, no vimos a Cristo resucitado, pero hay personas que pudieron testificar de que sí vieron a Cristo resucitado. Hay personas que no solamente lo dice la Biblia, sino hay libros extrabíblicos que hablan acerca de la resurrección de Cristo. Y en ningún otro libro usted o de ninguna otra persona usted va a encontrar una resurrección. Y los apóstoles, hermanos, empezaron a predicar de esto. O sea que esto no es nuevo, que la gente no creía en la resurrección. Esto no es nuevo. Si Pablo se enfrentó a ellos, si los apóstoles se enfrentaron a ellos, es porque en su momento ya existían también. ¿Sí? Y algunos de ellos, como el apóstol Pedro, acompáñenme por favor a Hechos 3:15.
Y como les decía, hermano, muchas veces nosotros, tal vez estos son temas que al final usted va a decir, ay, yo mejor no hubiera venido, mejor me hubiera ido a descansar. Pero si usted supiera la importancia de lo que yo le estoy diciendo, si usted supiera que esto es más importante que yo le diga o que le hable acerca de la resurrección de Cristo, a que le diga que usted va a tener bien su vida, va a tener paz en su vida. Esto es más importante que cualquier otra cosa, porque ahí está nuestra fe. Y lastimosamente, lo digo con vergüenza, los pastores y los predicadores nos hemos alejado de esto, de verdad. Porque son temas que al final, o sea, la gente no los quiere escuchar, la gente quiere escuchar cualquier otra cosa, que se va a ganar la lotería, pero esto no. Pero es importante que nosotros lo sepamos. Por eso el apóstol Pablo decía que cualquier tipo de corriente filosófica, cualquier tipo de corriente teológica o de religión a nosotros nos pasa llevando porque no tenemos nuestros fundamentos firmes, porque no sabemos ni siquiera en lo que hemos creído. Pero usted ha creído en aquel Cristo que resucitó. Y el apóstol Pedro decía, y matasteis, le decía a aquellos hombres, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos. O sea que los apóstoles fueron testigos. En los evangelios nosotros nos damos cuenta que Cristo resucitó y estaban aquellas dos mujeres y le dijo, ve y cuéntale. Y en su momento Cristo llegó y se presentó a ellos. Fueron testigos oculares, vieron a Cristo, les enseñó sus manos, comió con ellos. Porque los discípulos pensaban que solamente era un espíritu, pero un espíritu no come. Un espíritu no se puede tocar, ¿o sí? Hágale así, si usted tiene la silla vacía. No lo puede tocar. Y aquellos discípulos lo tocaron, vieron los agujeros de Jesús en sus manos. Entonces, no es algo figurativo, no era un Cristo que solamente se veía como un espíritu. No, tenía cuerpo, con un cuerpo glorificado. Y Pedro les estaba diciendo a aquellos hombres en el libro de los Hechos de los Apóstoles de que él había sido testigo, hermano. El apóstol Pablo también dice en el libro de Hechos 13:34, acompáñeme por favor. Y ahorita solamente estamos viendo los testimonios de personas que vieron a Cristo resucitado. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque si hay personas que han visto a Cristo resucitado, nosotros debemos de creer en lo que la palabra del Señor nos dice. Pero muchas veces, aún leyendo en la palabra del Señor, nosotros nos da un poco de desconfianza, será o no será. Pero si usted ve que otras personas también empiezan a hablar de lo mismo, entonces usted dice, Señor, esto no es ninguna mentira, esto no es ninguna fábula, esto es una realidad que tú resucitaste en gloria. Amén. Dice Hechos 13:34. Ahí va a leer el del apóstol Pedro otra vez. Dice la palabra del Señor: y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pablo les estaba diciendo a aquellos hombres también de que así como Cristo había resucitado, nosotros vamos a resucitar. Otro testimonio de las personas que vieron a Cristo muerto, ¿sí?, es a los apóstoles. Hechos 4:33, por favor. Y esto que nos quede a nosotros, porque algunos pueden decir, hermanos, y aquí hay muchas teorías. Sabe que los judíos, hasta el día de ahora, los judíos siguen creyendo, los judíos siguen pensando que Cristo verdaderamente nos resucitó, que Cristo fue un buen hombre, que Cristo fue un buen profeta. Los judíos siguen considerando esto hasta este día, ¿sí? Hasta este momento los judíos siguen creyendo esto, que Cristo no resucitó. Lo que ellos dicen es de que Cristo estaba en la tumba, y ya lo vamos a ver, pero como era una tumba prestada, en su momento los guardianes de aquella tumba tuvieron que sacar a Cristo de ahí y lo movieron. Por eso cuando llegaron las Marías y vieron que no estaba Jesús en ese lugar,
dijeron, ha resucitado, pero los judíos lo que dicen es que aquellos guardias que estaban obviamente cuidando el cuerpo de Cristo simplemente lo movieron. Entonces, nosotros podemos ver que Cristo verdaderamente murió, pero también resucitó. ¿Por qué? Porque hay testigos en la palabra del Señor. Y eso nos debe dar garantía a cada uno de nosotros. Eso nos debe dar seguridad a cada uno de nosotros. Amén. Hechos 4:33. Los apóstoles decían, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Juan 19:33. El Evangelio según San Juan. Si quiere, porque vamos a leer mucho la palabra del Señor, o estamos leyendo mucho, si gusta vea las pantallas también. Sí, dice la palabra del Señor. Mire, los soldados no eran judíos. Muchas veces dicen por ahí, o usted ha escuchado, es que los judíos mataron a Cristo. Quienes lo mataron verdaderamente fueron los romanos. ¿Sí? Pues la gente dice, como nosotros muchas veces repetimos lo que escuchamos, ¿sí? Entonces, quienes mataron a Jesús, ¿quiénes fueron? Los romanos. Entonces, aquellos romanos o aquellos soldados romanos fueron quien vieron a Jesús que había muerto. Y la palabra del Señor lo testifica en San Juan 19:33. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿cómo? No le quebraron las piernas, sino que lo que hicieron fue atravesar ¿qué? Y cuando atravesaron su costado, de la palabra del Señor dice que salió agua y sangre de aquel lugar. Tiene su significado, pero es tema para otro día. Pero lo que yo quiero darles a entender, hermanos, es que hay testimonios que vieron, que gente vio que murió nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea, San Mateo 27, por favor. Del 58 al 59. Perdón, muchachos, creo que no les mandé la predicación, ¿verdad? Perdón, Dan. Dice la palabra del Señor, San Mateo 27, del 58 al 59. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Y tomando José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia. La palabra del Señor nos enseña que Cristo vino a servir, no a ser servido. La palabra del Señor dice que Cristo ni siquiera tenía dónde descansar, dónde reposar su cabeza. Y nosotros nos damos cuenta que Cristo fue tan humilde, vivió con tanta integridad, hermanos, que aún ni un sepulcro tenía para él. El sepulcro o la tumba donde Cristo estuvo verdaderamente era prestada. En Israel se maneja de muchas maneras. Estos israelitas son buzos, le sacan el dinero a uno como no tiene idea. Y ellos tienen un sepulcro para los católicos y tienen un sepulcro para los cristianos evangélicos. Pero según la ciencia, o según algunos estudios que han hecho, el más verídico es el de los cristianos evangélicos. Y cuando yo fui a Israel, todos van a Israel porque quieren ver la tumba vacía. ¿Cuántos quisieran ver la tumba vacía? Yo lo había visto en fotos. Y recuerdo, hermanos, que imagínense, viajé desde aquí hasta allá y ya les cuento, primero Dios no les dé risa. Pero en lo que íbamos, dijo el guía, si ustedes quieren pueden pasar comprando dulces. Había un montón de dulcerías en aquel lugar. Y había una hermana que me había dicho que quería que yo le trajera dulces. Vaya, yo le traigo dulces, le dije. Y me acordé de ella. Y dijo, no se preocupe, yo allá abajo lo voy a estar esperando y cuando ya estén todos nos vamos. ¿Cuántos se han perdido en el centro de San Salvador? Vaya, pues usted no va al centro de San Salvador. ¿Cuántos se han perdido en la Plaza Merliot? Hermano, con que nos perdemos aquí en El Salvador, imagínense yo allá en Israel, ¿cómo no me iba a perder?
Y lo más que podía hacer era hablar en lenguas, pero no en hebreo. Allá ya no le pedía al Señor que me ayudara a hablar en lenguas, sino que le pedía que me ayudara a hablar en hebreo. Y bueno, me quedé comprando los dulces y yo bien tranquilo, con una gran paz, con una gran seguridad que el tipo me iba a estar esperando. Esto no se lo he contado a nadie porque me avergüenza, pero lo voy a contar a ustedes porque ustedes no lo van a contar a nadie, ¿verdad? Entonces, mi sorpresa fue, hermanos, que cuando yo salí de aquel lugar, ya se habían ido todos los condenados. Y recuerdo que agarré las bolsas y me desesperé y empecé a correr por todo Jerusalén antiguo. Empecé a correr y a correr. Ya me había perdido. Y yo iba con la ilusión desde aquí. Yo iba con la ilusión de ver aquella tumba vacía. Pero lo importante muchas veces no es ver la tumba vacía, sino creer en lo que la palabra del Señor nos está especificando. Sino creer en lo que la palabra del Señor nos está diciendo y creerlo con fe que así ha sido. Que usted va a adorar a cualquier otro hombre, ahí en la tumba, por lo menos está aunque sea el cráneo ya. Sí, pero de Cristo no quedaron ni los huesos, porque Él resucitó al tercer día. Y José de Arimatea, déselo fuerte porque es para el Señor. Gloria a Dios. José de Arimatea era un hombre, un amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y José de Arimatea, al ver que Jesús no tenía ni dónde descansar esos 3 días, por decirlo así, lo envolvió en una manta y se lo llevó. Entonces, ¿qué podemos decir? Que José de Arimatea también fue un testigo que vio muerto a Jesús, cargó a Jesús muerto. Pero también hay testigos que vieron de personas que vieron el sepulcro vacío. Sí, hay testigos que vieron a Jesús muerto, pero también lo vieron resucitado en gloria. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos. Vamos a leer mucho la palabra en el libro de Marcos 16:6. Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Mas Él les dijo, bueno, les espero. Marcos 16:6. Deme un fuerte amén cuando lo tenga. Mas Él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Diga conmigo estas palabras, por favor. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde. Cuando aquellas mujeres llegaron, aquellos guardias le esperaron y le dijeron, ha resucitado. No está aquí. Hermano, qué palabras más lindas. Esta palabra nos da a nosotros la victoria en esta noche. Tal vez no sobre lo que usted puede querer, pero sí sobre la vida espiritual. Que esto significa mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dice la palabra del Señor en Marcos mismo 16. No, perdón, en San Lucas 24:39. Y los discípulos le vieron a Jesús. Los discípulos vieron a Jesús. Y ya para ir terminando, luego vamos a ver cuál es el verdadero significado de la resurrección de Cristo. Hermano, porque nosotros, ¿cuántos han escuchado el domingo de resurrección? Vea. Y solo el domingo de resurrección hablan de la resurrección de Cristo y de ahí se olvidan de la cruz. Nosotros debemos de recordar todos los días la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Pues también la resurrección, que es lo que nos ha dado la victoria. Recordemos la resurrección de Cristo. Y ya vamos a entrar a cuál es el verdadero significado de la resurrección de Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas 24:39. Mirad mis manos, porque no le creían, mis pies, que yo mismo soy palpado, o sea, tocarme, véanme, porque un espíritu que no tiene carne ni hueso, como veis que yo. O sea, los discípulos no estaban viendo un holograma, los discípulos no estaban viendo un fantasma. Quizás se asustaron al ver a Cristo porque Cristo había dicho que Él iba a resucitar. Pero quizás los discípulos no le creyeron, así como usted y yo. Cristo le ha prometido tantas cosas a usted que seguimos sin creerle hasta este día. Y no dicen amén porque saben que es cierto. Y los discípulos no le creían. Entonces les dijo Jesús, como no me creen, tóquenme, véanme. Sí, porque un espíritu no se puede tocar,
porque un espíritu no tiene carne, porque un espíritu no tiene cuerpo. Entonces los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ahora veamos, hermanos, qué es lo que verdaderamente significa la resurrección de Cristo para los hijos del Señor. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos del Señor han venido? Esto es lo que significa la resurrección de Cristo para ustedes, para mí. Diga conmigo, nos asegura la justificación. Dígale al que está a su lado, por favor ayúdeme a predicar, dígale, la resurrección nos asegura la justificación. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que no hay justo ni aún uno. Vea al que está a su lado. Tiene care justo, care pícaro tiene. Hermanos, de verdad no había ni un solo justo. Y quiero que entendamos algo, que no éramos justos, porque por nuestra propia naturaleza no podemos ser justos. Hay gente que se preocupa, hay gente que trata la manera de ser justos, ¿sí? Aquellos que tienen negocios tratan de dar la medida exacta, como la palabra del Señor lo dice. Aquellos que trabajan en cualquier lugar tratan la manera de ser justo con todas las personas, tratan la manera de ser lo más especial con todas las personas, pero nosotros nos damos cuenta que eso no nos bastaba a nosotros. La salvación de nosotros no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos justos. La salvación es porque alguien que verdaderamente era justo nos justificó a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 4:25. Y entendamos algo, que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, nosotros nunca hubiésemos sido justos. Pero ahora, diga conmigo, soy justificado por el Señor. O sea, aquello que usted debía, diga conmigo, ahora no lo debo más. No piense en la Curazao, no piense en Omnisport. Hay cosas peores. Aquello que nosotros debíamos, que era el pecado, ahora ya no lo debemos más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos justificó, Cristo nos lavó, Cristo nos perdonó. Y eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras, diga conmigo, por nuestras, y tóquese su pecho por favor, el que no se lo toca es el más pecador, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra, usted es justificado por Cristo. El mundo, la gente le va a decir que usted no merece de Cristo, pero nadie nos puede condenar. La palabra del Señor dice que Cristo vino a darnos libertad, a darnos salvación, que Cristo no vino a condenar al mundo, que Él vino para salvarnos, para justificarnos. Y es una bendición recordarlo esta noche, que soy justificado por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo. No se les olvide. Segundo punto, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Y ponga atención por favor, porque la resurrección de Cristo nos asegura un intercesor. Dígale que está a su lado, la resurrección de Cristo nos asegura un intercesor. Ya se va a dar cuenta, o ya me va a creer por qué le estoy diciendo esto. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:34. Gracias, Danfrin. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Necesitábamos un intercesor. Estábamos separados de Dios. Decía el jueves pasado, Dios estaba acá, nosotros acá, y acá había un gran abismo. No podíamos llegar ni aunque pusiera la escalera más grande. No podíamos llegar al Señor. Pero Cristo nos ha justificado. Pero Cristo nos ha unido con el Padre una vez más. Y no solamente eso, sino que Él intercede por nosotros. La iglesia tradicional, sin el afán de ofenderles, pero ellos dicen que María es la que intercede.
Palabra del Señor a nosotros nos dice claro que los muertos ya nada saben. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre. No hay más, no hay más. O sea, nosotros podemos decir que tal vez algún familiar, y muchas veces no nos equivoquemos, tal vez algún familiar ha partido y creemos que está en la presencia del Señor y le decimos a aquel familiar: ay, ayúdame, o decirle a Dios que me bendiga. No, Él no puede hacer nada más porque los muertos ya no tienen parte en esta tierra. Y María sí fue una mujer especial porque Dios la escogió, pero María no es omnisciente. María no está en todas partes. María no puede escuchar las oraciones de todos los hombres, de todas las mujeres. El único es Cristo. Él es el único que puede interceder delante del Padre. Entonces siéntase bien usted, que aquel que dio la vida por usted, que no lo merecía, también está intercediendo para que a usted le vaya bien en esta noche. Que cuando merecíamos que nos dieran la espalda, hermanos, eso es lo que nos merecíamos. Que no se recordaran de nosotros porque éramos malos o porque seguimos siendo malos. Alguien se recordó de nosotros. Cristo se recordó de nosotros y entregó su propia vida en una cruz. Pero no le bastó, porque ahora le está diciendo al Padre: Señor, bendecí a Nehemías. Padre, bendecí al hermano Walter. Padre, bendecí a cada uno de nosotros. Le está intercediendo por usted. ¿Qué necesidad ha traído usted? Jesús está intercediendo delante del Padre por usted en este instante. Entonces no se equivoque. No le ande rogando a palos de metal o de lo que sea. No, el único es Cristo. Tercer punto, y con eso termino, y que es muy importante que nosotros lo sepamos también: nos asegura la resurrección y la inmortalidad. Acompáñeme por favor al Evangelio de según San Juan 14:19. Cristo es la primicia. Cristo es el primero de los que ha resucitado, porque así todos los que hemos creído en Cristo Jesús vamos a resucitar. Hermanos, déjeme decirle que la muerte es parte de la vida. A nadie le gusta, a nadie dice amén. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? A nadie. ¿Quién se quiere pelar? Nadie. Nadie está lo suficientemente seguro que se va a ir con Cristo. No, en serio. Y el que habla de muerte cree que está loco uno. Sí, ¿sabe? Y se los digo con el corazón abierto. Mi padre en muchas ocasiones me habló de la muerte. En serio. Nunca vamos a estar listos, hermano. Usted puede tener un familiar, o usted mismo puede estar entubado, que Dios no lo quiera así. O yo, pues vaya, para que no se ofenda usted. Pero nunca vamos a estar preparados para la muerte. En la cama de un hospital a punto de morir, pues no vamos a estar preparados. Ni para irnos, ni el que se queda está preparado. Y mi padre siempre hablaba y me decía: cuando yo falte, cuando yo no esté, tenés que hacer, tenés que decir, tenés que ir, tenés que decir. Yo le decía: papá, no digas eso, hombre. Si falta mucho tiempo para que se llegue. Sí, pero un día se va a llegar. Todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos perdido a un familiar acá en la tierra. Pero Pablo decía que estaban presentes en cuerpo, no, ausentes en cuerpo, presentes en espíritu al Señor. ¿Qué les quiero decir? De que si Cristo no resucitó, también todos los que murieron en Cristo no van a resucitar. Pero como Cristo resucitó, todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan 14:19. Escuche: todavía un poco y el mundo no me verá más. Jesús hablando. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. Acompáñeme por favor a Primera de Tesalonicenses 4:14, y con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses, carta a los de Tesalónica 4:14. Hermano, si hay alguien que se adelantó de su familia, algún amigo, y usted sabía que había creído en Cristo, usted va a la vela de un bolo, usted va a la vela de cualquier sicario y dice: no, hombre, pobrecito, ya está descansando en los brazos del Señor. A ver cuál Señor.
¿verdad? Señor diablo quizás. No todos van al cielo, hermano. No, ya está descansando en el cielo. Mentiras, no todos van allá. Allá van los que hacen la voluntad del Padre. Allá van los que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús en su corazón? Entonces usted ya está listo, hermano. ¿De verdad? Vaya, dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos que Jesús murió? Y resucitó. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? Mire qué linda esta promesa. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Se está refiriendo no a los que están dormidos como algunos que están aquí, no, sino a aquellos que murieron en Cristo. Aquellos que murieron en Cristo el día que Cristo venga por nosotros, los que estamos vivos. O algunos no están vivos, algunos solo están respirando. Pero aquellos que estamos respirando, le veremos en las nubes. Seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Pero en ese momento que nosotros seamos arrebatados, todos aquellos que durmieron en Cristo vendrán juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Así que es una promesa para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos para dónde vamos, sabemos que nuestro galardón es grande. Recuerde lo que significa la resurrección de Cristo. No es cualquier cosa, hermanos, es donde está basada nuestra fe. Sí, que nadie tenga en poco la resurrección de Cristo. Que la gente lo vea como quiera, como locura. Está bien, que sigan locos ellos, pero yo voy a seguir loco por Cristo. Y creyendo y confiando que así como Él resucitó, un día me va a resucitar a mí. O si no, allá estaré en gloria juntamente con Él. Póngase sobre sus pies, por favor.